y tiene que ver con pues lo que pueda pasar con esta pandemia y con lo que pueda pasar precisamente con las empresas. El INEGI en una encuesta dice o muestra que de los 1.8 millones de negocios en el país, 1.2 millones quebrarán por el golpe en los ingresos que les dejó la pandemia si seguimos precisamente con otro año de pandemia. Precisamente, pues bueno, es información muy delicada y creo que además de todo, si la tenemos en este momento, que todavía creo estamos a tiempo, habría que actuar en consecuencia. Por eso le agradezco mucho a Arturo Blancas, que es el director general de Estadística Económica del INEGI, que tome la llamada de la segunda de imagen informativa. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Con el gusto de saludarte, querido Arturo. Pues bueno, preocupados, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál fue la mecánica de esta encuesta y con base en qué bueno, obviamente es en base con los ingresos, ¿no? Pero ¿cuáles serían las circunstancias precisamente para que hubiera la desaparición de 2 de cada 3 empresas en este país? Gracias. Mira, es un estudio, Paco, que hicimos la primera ronda a inicios de la pandemia. El mes de referencia fue abril y ahora hacemos con mes de referencia agosto. Y lo que queremos es la misma encuesta, incluso hay una parte que es la misma muestra, las mismas unidades económicas. Y pues bueno, hicimos una serie de preguntas que por cierto estuvimos en colaboración con el Banco Mundial para podernos hacer comparables en diferentes partes del mundo. Y bueno, una de las cosas que se le preguntaban era sobre las afectaciones, de cómo han seguido operando, de cuáles son sus expectativas, si lo ven en 6 meses, lo ven complicado o no. Se ha mejorado la expectativa de abril a agosto en el sentido de que pues antes tenían el 71% de las empresas decía que iba a disminuir sus ingresos en un escenario pesimista y en un escenario tendencial bajaba como al 47%. Y ahora, pues los datos son bastante mejores, 31 en el último caso, 31.8. Y una de las cosas que les preguntamos es precisamente lo que estás comentando, el tiempo que podrían seguir operando con el mismo nivel de ingresos. Les preguntamos cuáles eran los principales motivos de su afectación y la mayoría nos dice que es una afectación de ingresos cerca del 50% de sus ingresos que estaban teniendo normalmente. Y también el problema de demanda, de que tienen baja demanda. Entonces, eso nosotros preguntábamos acerca de que si está el escenario tal como está ahorita, ¿cuánto tiempo podrían seguir operando? Entonces, menos de 3 meses nos dijeron el 16%, de los cuales la mayoría son micros. De 3 a menos de 12 meses estamos hablando del 47%, y de 12 meses a más son el 37%. Entonces, si quitamos los de 12 meses a más, o sea que puedan estar más de un año, pues es el 37%, y el resto pues sería los que piensan que no poder aguantar con ese mismo ritmo de ingresos en los próximos meses. Ahora, tiene mucho que ver, según las respuestas que estuve estudiando, mi querido Arturo, el tamaño del negocio. A menor tamaño tienen menos optimismo. Sí, a menor tamaño tienen menos optimismo, pero también es importante ver que pues también hay una mayor adecuación de las grandes, ¿no? Por ejemplo, este tiempo que puedan seguir operando, las grandes cambia fundamentalmente de pasar de 37 a 51. O sea, es un rango importante que pueden aguantar. Obviamente, pues son empresas mucho más grandes que los micronegocios que podemos ver con mayor frecuencia digamos, en la actividad económica nacional. Entonces sí está muy diferenciado por tamaño y también por actividad. Las actividades de servicios, o sea, estamos hablando de servicios de restaurantes, de hoteles, los servicios también personales como salones de belleza, peluquerías, etcétera, etcétera. Todos este grupo de servicios son los que han sido impactados por la pandemia con mayor fuerza porque han tenido una baja demanda muy
muy fuerte en los meses de la pandemia, ¿no? Aunque ahora pues efectivamente llevamos algunos meses con una mayor apertura, pues de todos modos son este tipo de servicios los que se ven menos favorecidos. Ahora, ¿tiene algo que ver, mi querido Arturo, el gobierno corporativo? Es decir, si es una empresa familiar, tiene menos posibilidades, si hay un gobierno corporativo, tiene que ver más. Por ahí veía yo una encuesta de cómo poco a poco las empresas con gobiernos familiares o empresas familiares tenían menos posibilidades de subsistir en el tiempo, no obstante que importantes sean. Sí, efectivamente. Bueno, las empresas micro, digamos que son mucho, tal vez empresas familiares o pequeños negocios, que es la mayoría de los que existen en nuestro país, tienen una esperanza de vida menor que las empresas grandes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto no lo preguntamos en esta encuesta, sí tenemos las tablas demográficas, las estamos actualizando con el censo que dimos a conocer ahora en julio, pero que con las anteriores muestran que hay una diferenciación importante. Si mal no recuerdo, son 1 o 2 años de diferencia entre una encuesta micro y una encuesta más, digamos, pequeña, de las diferencias de esperanza de vida, ¿no? Al nacer, ¿no? Es decir, al momento en que abren, tienen una esperanza menor. Y esto, pues, es también debido a pues una serie de condiciones en la economía nacional, ¿no? Claro, ahora, Arturo, dentro, yo sé que no es la especialidad, ustedes lo único que hacen es medir precisamente el pulso, pero ¿se puede vislumbrar o hubo algún tipo de reactivo en donde se les diera o se les preguntara a los empresarios cuál sería la solución o la alternativa para no cerrar? No lo preguntamos de manera directa, Paco, pero una cosa que nos llama la atención respecto a esto es que también las empresas de todos los tamaños ya están adoptando de manera permanente medidas que se vieron a lo mejor obligados a hacer durante la pandemia y que ya los piensan poner de manera permanente, como por ejemplo ventas por Internet. No solamente las grandes, sino casi la mitad de las empresas micro están ya considerando tener las ventas por Internet, dejarlas de manera permanente. También otros nuevos servicios o la adopción de turnos de trabajo para proteger tanto a su clientela como a sus trabajadores. Entonces son de las cosas que se están haciendo, que las empresas pues le están, por así decirlo de una manera coloquial, están buscando, ¿no? Cómo irse adaptando, y hay cosas como estas que te menciono que tiene también que ver con las expectativas, porque en abril pues eran unas condiciones totalmente diferentes a las que fuimos 4 meses después, que si bien siguen siendo complicadas, pues tienen una expectativa diferente, y también esta adopción de medidas que lo están viendo. Por ejemplo, el trabajo en casa, ¿no? Incluso hasta las micros, el 11% nos está diciendo que lo va a dejar de manera permanente, ¿no? Caray. Pues sí es bien preocupante, mi querido Arturo, porque además de todo por supuesto que pueden existir programas, que pueden existir también apoyos por parte del gobierno, pero lo que no hay forma, por lo menos hasta ahorita, independientemente de que ya tengamos ahí la vacuna a la vuelta de la esquina, pues lo que no hay forma es de calmarlo, el daño que ya hizo este coronavirus, ¿no? Sí, efectivamente, sí ha causado problemas, y pues, como bien lo sabes, Paco, esto pues es un pandemia mundial, ¿no? Entonces, pues esto pues está repercutiendo aquí, y bueno, la intención del instituto pues es ofrecer información lo más oportuna que podamos para la toma de decisiones de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Muy bien, pues Arturo Blancas, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada, Arturo, y que nos hayas dado también esta información puntual y clara.